Excelente trabajo y ahora vamos a seguir hablando y de salud, sí, porque muchos reportan que sienten dolor en el cuerpo, pero uno dice, ¿qué tipo de dolor? Bueno, hoy justamente vamos a profundizar porque pudiéramos estar hablando de una fibromialgia o de cualquier tipo de problema de reumatismo. Pero bueno, lo vamos a hacer con el experto, el doctor Mauricio Cordero, quien hoy está con nosotros. Él es reumatólogo. Doctor, un placer tenerlo aquí en Giros. Muy buenos días. Mucho gusto, Patricia, y muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven desde el hogar. Doctor, ¿cómo se manifiestan? ¿Hay diferencias, digamos, en cómo se manifiesta el uno y el otro? Sí hay muchas diferencias, pero tal vez como el síntoma que nos llega a tratar de confundir las dos entidades es que ambas generan dolor. Tal vez la diferencia principal radica en los lugares donde podemos presentar dolor y el momento en el día en el cual él aparece. Los pacientes con artritis, pues si bien es cierto pueden tener dolor a lo largo del día, es un poco más frecuente encontrarlo en horas tempranas de la mañana. Por ejemplo, pacientes que se levantan con mucha afectación, que incluso antes de levantarse de la cama ya presentan dolor en algunas zonas del cuerpo, principalmente zonas articulares. Entonces, ¿qué podemos encontrar en pacientes con artritis? Dolor en manos, dolor en muñecas, dolor en codos, dolor en rodillas o en pies. Los pacientes con fibromialgia pueden tener un componente un poquito diferente de manifestación. Realmente el dolor puede iniciar en cualquier momento del día. Puede ser peor en la mañana, en la tarde, en la noche, puede mantenerse todo el día en igual intensidad. Y también tiene una característica de que no solo afecta dolor en articulaciones, sino que puede también generar dolor en lo que la gente llama los tejidos blandos, como dolor en los músculos, dolor en la piel, dolor en la espalda, entre otras cuestiones. Además, el dolor tiende a ser migratorio. Si un paciente con artritis inicia con dolor en la articulación de la muñeca, ella seguirá dándole malestar a lo largo del tiempo. El paciente con fibromialgia podría, por ejemplo, tener una muñeca muy afectada en la mañana, que se le resuelva completamente y que en la tarde sea la rodilla y cosas por el estilo. Entonces, sobre eso sí es muy, tal vez, delicado hacer el diagnóstico porque la historia clínica, la forma como el paciente reporta el dolor, la forma como te describen cierta sintomatología ayuda a determinar si es más sugestivo de un fenómeno de artritis o si es un fenómeno, por ejemplo, de fibromialgia. Ahora, ¿qué posibilidad o en qué casos, verdad, puede darle a alguien fibromialgia o padecer de reumatismo? La relación es un poquito, tal vez, difícil de determinar. Sin embargo, en la práctica nosotros sí encontramos que los pacientes con fibromialgia tienen un alto chance de desarrollar fibromialgia, ¿de acuerdo? En cambio, los pacientes que tienen fibromialgia muy rara vez desarrollan artritis. Si hacemos tal vez un análisis de estadísticas mundiales, la fibromialgia es muchísimo más prevalente que la artritis, por ejemplo. Se considera que más o menos un 1% de la población mundial padece artritis versus un 4% de la población mundial padece fibromialgia. Entonces sí, es mucho más marcada la prevalencia de pacientes con fibromialgia a nivel mundial. Pero la relación es bastante alta. Nosotros con mucha frecuencia diagnosticamos artritis, ¿verdad? Iniciamos el tratamiento, el paciente responde, le va bastante bien, mejora su calidad de vida y en el tiempo, con un mismo esquema de tratamiento, empezamos a notar que el paciente reporta dolor aquí, que el paciente reporta dolor allá. La historia clínica no correlaciona con el chance de que ella esté presentando una artritis activa. Los dolores aparecen en zonas en las que no entendemos por qué aparecen y esto se asocia a que podemos tener laboratorios completamente normales. Pacientes con artritis siempre van a tener algún tipo de cambio en sus laboratorios. Podemos encontrar estudios de inflamación que se tienden a incrementar, podemos encontrar cambios por anemia, por ejemplo, cosa que en fibromialgia nunca logramos determinar. Los pacientes con fibromialgia siempre mantienen realmente laboratorios completamente normales en los cuales no encontramos alteración alguna. Entonces ahí tal vez la consulta es un poco importante porque ambas afectan mucho calidad de vida, ambas generan mucho malestar, ambas generan algún grado de discapacidad, pero las consecuencias a largo plazo sí son mucho más marcadas en pacientes con artritis versus pacientes con fibromialgia. Doctor, aprovechando que tenemos esta pantalla, me encantaría invitarlo para que usted me señale y nos señale a todos allá en casita
¿cuáles son los puntos donde más se generan dolor, verdad? En el caso, primero quizá de la fibromialgia. Fibromialgia realmente es una entidad que puede generar dolor difuso. Dolor difuso básicamente todo el cuerpo, pero puntos muy específicos que los pacientes con mucha frecuencia describen es el cuello. El cuello realmente es una de las zonas que ellos más describen como con una sensación de contractura, de fatiga, de mucho malestar. Otra zona que fibromialgia afecta, la cual la artritis no lo realiza, es la espalda. La espalda en su integridad es respetada por la artritis, entonces no podemos encontrar ahí. Tal vez lugares donde podemos encontrar más cambios es en tejidos blandos de mano, es en tejidos blandos de muslo. Llega a ser tan marcado la presentación del dolor que pacientes nos comentan en la consulta que, por ejemplo, tienen un niño pequeño y el niño pequeño viene corriendo hacia donde ella y se apoya y el simple de apoyarse le desencadena un evento de dolor. Entonces es tan marcado y eso lo denominamos con un término que se llama hiperalgesia, o sea, es una percepción del dolor muy incrementada, muy exacerbada, donde cosas que para la gente pueden ser bonitas, qué sé yo, un abrazo, agarrarse de la mano, pueden significar un dolor devastante. Ahora, doctor, en el caso de la fibromialgia y en el caso de la artritis, ¿somos más vulnerables nosotras las mujeres? Realmente la prevalencia es muchísimo más alta. ¿Hay algún, digamos, estudio que diga por qué? En términos de artritis, lo que se ha encontrado es una mayor prevalencia, principalmente con una predisposición desde el punto de vista de género. Hay algún componente genético, no es que no afecte a hombres, pero en números rápidos, tal vez por cada 3 mujeres afectadas, hay un hombre afectado en artritis. En fibromialgia los números son un poco más complicados porque la prevalencia es muchísimo mayor, sin embargo tal vez la aparición de pacientes hombres con fibromialgia es sumamente extraña, eso realmente prácticamente no lo vemos. Podría yo atreverme a decir que en la presentación, en la consulta, es un 99.9% pacientes de género femenino. Altísimo. Doctor, ya nos están llegando consultas de nuestras amigas allá en casa, así que vamos a ver la primera consulta, a ver si me la ponen en pantalla. Ahí está, es Lorena Alfaro. Lorena, gracias. Hace tiempo me da ese dolor cuando menos lo espero. En el hospital me han dicho que es el nervio ciático. El problema es que ese dolor es constante. Ahora tengo como 3 meses de que me duelen todos los huesos hasta los dedos de la mano. Ahí sí es importante hacer un análisis porque ella al menos hace salvedad de que hay una zona principalmente afectada, que es la que ella comenta con el nervio ciático. El nervio ciático pues generalmente genera un tipo de afección que tiende a tener una irradiación hacia el miembro inferior del lado afectado. Entonces, con mucha frecuencia, si tenemos una lesión que genere compresión del nervio, va a ser este lado el que recurrentemente es afectado. Nervio ciático y afectación de las manos no tiene absolutamente nada que ver. Hay que buscar un diagnóstico diferencial para poder explicar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, ahí sí sería muy importante tal vez sentarse a hablar con la paciente, tratar de analizar cuánto tiempo tiene desde que inició la sintomatología y con mucho mayor importancia lograr palpar las articulaciones, porque eso es otro hallazgo que nos hace facilitar el diagnóstico. Los pacientes con artritis, en el momento en que uno hace exploración de sus articulaciones, no encuentra datos de sinovitis. Sinovitis es el término médico para decir inflamación. Cuando se derrama el líquido o algo así. Derrame de líquido, calor en la articulación, incapacidad para hacer movimientos completos. Por ejemplo, que el paciente se le limite a hacer un puño completo. Y también manifestaciones de ese tipo. Pacientes con fibromialgia, a la hora de la exploración, pues sí sentimos muchísimo dolor, el paciente lo expresa. Sin embargo, los datos de sinovitis o de inflamación no son perceptibles. No encontramos incremento de líquido, no encontramos calor en las articulaciones, no encontramos tampoco discapacidad de que el paciente no pueda hacer un movimiento completo en sus articulaciones, y eso ayuda a ir haciendo esa evaluación sobre si podrá ser artritis o si tendrá otra explicación.